5%. Por eso a esta hora damos la bienvenida, 3:49 de la tarde, a Juan David Ballén, director de Estrategia de Aval Casa de Bolsa. Director, muy buenas tardes y bienvenido. Yo comienzo preguntándole por la decisión de mantener las tasas de interés. En la medida de los analistas, de lo que tienen los analistas en la cabeza y de las predicciones para el año 2026, ¿fue la mejor decisión o no? Daliana más adelante seguro le insistirá en el tema del decreto, el posible decreto de emergencia económica, pero quisiéramos iniciar con esta pregunta de las tasas de interés. Claro que sí, un saludo para todas las personas que nos están viendo. Yo creo que la decisión fue acertada. De hecho, si uno analiza las encuestas, todos los analistas estaban esperando que el Banco de la República mantuviera estable la tasa de interés. Apenas una pequeña proporción estaba esperando un aumento de tasas, que yo creo que esa posibilidad tal vez vaya a ser mucho más estudiada ya hacia el 2026, una vez sepamos lo que termine sucediendo con el salario mínimo y su impacto sobre los precios. Pero digamos que para esta última junta del año, la del mes de diciembre, sí en su mayoría estábamos esperando que se mantuviera una tasa estable. ¿Y por qué? Porque pues por una parte todavía no se ha definido cuál va a ser el aumento del salario mínimo. Ya hay voces que hablan que puede llegar a estar al doble dígito, cercano al 12%, pero como todavía no está confirmada la noticia y no sabemos en últimas realmente cuál es el impacto en sí que va a tener sobre la inflación, es mejor esperar a tener más información, es decir, hacia el año entrante, para precisamente evaluar si efectivamente la entidad abre la posibilidad de comenzar ahora es un ciclo de aumento de tasas de interés. Otro motivo también que explica el porqué de la estabilidad es que en el último mes la inflación se dio un poco. Entonces, pues eso es muy favorable, aunque se mantiene por encima del 5%, que es alta respecto a la meta del Banco de la República, se dio un poco. Entonces, digamos que eso dio un respiro sobre todo para la Junta de este mes. Y la otra preocupación que está sobre la mesa y tiene que ver mucho con los temas que ustedes estaban analizando ahorita es el tema fiscal. El tema fiscal, pues recientemente teníamos una reducción en la calificación crediticia de otra de las principales agencias calificadoras de Fitch Ratings. Entonces, pues esa noticia, digamos que en cierta medida se cruza en el camino. No es lo suficientemente fuerte para que en este mes específicamente subieran la tasa de interés. Pero en sí, digamos que el resto de fundamentos sí es lo que explica y justifican el por qué tomaron esa decisión. Director, ¿cómo se conecta la decisión del Banco de la República, la caída de la reforma tributaria y la opción del declaratorio de una emergencia económica en el panorama económico colombiano hoy? Bueno, yo creo que eso es vía déficit fiscal. Ahorita estábamos hablando precisamente del gasto del gobierno, de cómo Colombia pues se enfrenta ahorita a unos desafíos fiscales inmensos hacia futuro, cómo el gobierno ha tenido que endeudarse cada vez más precisamente para financiar dicho déficit. Y en términos sencillos y de otro punto de vista, ¿cómo se traduce eso y cómo se conecta, como bien preguntabas tú, con la política monetaria? La forma en que lo puedo explicar como de la manera más sencilla es por el riesgo. Digamos que cuando uno estudia finanzas o va a invertir, normalmente pues uno sabe que hay una relación entre el riesgo y la rentabilidad, que en este caso pues sería la tasa de interés que maneja pues el Banco de la República. Entonces, como el país está siendo percibido más riesgoso a nivel global, por todos los motivos que hemos hablado ahorita, pues sin duda alguna la tasa de interés que nos piden a nosotros tiene que ser más elevada. Si uno llega a reducir la tasa de interés y no tiene como relación con el riesgo que se está asumiendo invertir dentro del país, pues simplemente los capitales que están invertidos en el país se van a donde pues les paguen pues una tasa de acuerdo al riesgo que están asumiendo. Entonces de ahí también que la dificultad que ha tenido el Banco de la República para bajar tasas de interés esté conectada con el tema fiscal, porque entre ese déficit fiscal siga siendo alto, no lo corrijamos, el gasto del gobierno también se ha elevado y el gobierno pues tenga que salir a acudir a emitir cada vez más deuda, pues en últimas pues llega un punto en el cual esto pues se puede llegar a convertir en insostenible. Los inversionistas hoy nos van a cobrar una mayor prima de riesgo, una mayor tasa de interés y esa tasa de interés de una u otra forma pues también está conectada con esa tasa de interés que mes a mes decide pactar el Banco de la República. Doctor Juan David, yo le quiero hacer una consulta no menos importante y es el impacto que esto trae para los consumidores, para nosotros los colombianos, los hogares, estas tasas de interés que llevan ya
8 meses quietas ahí en el 9,25%, se traducen también en créditos más costosos, en hipotecas inalcanzables, también en el bolsillo nuestro. ¿Cómo se siente estas tasas que siguen sin bajar? Así es, tal cual, pues digamos que el tener las tasas de interés más altas y no solo eso, el hecho de que el país sea percibido más riesgoso, como lo dicen las calificadoras de riesgo, como ya pues Standard Poor's, como Fitch Ratings y también Moody's han decidido bajarnos la calificación de riesgo. Eso se traduce precisamente es en una pérdida de esa confianza. Pues se traducen unas tasas de interés mucho más elevadas, no solo para el financiamiento de la deuda del gobierno, sino al final para el financiamiento de todo el país, de toda la deuda que circula aquí dentro de la economía. Entonces, también eso nos termina impactando el bolsillo, el hecho de que si vamos a pedir un crédito y no encontramos unas tasas de interés mucho más bajas, está conectado precisamente con lo que sucede con las tasas definidas por el emisor, pero no solo eso, sino también con la prima de riesgo, que esa está mucho más conectada pues con el tema fiscal que hemos venido mencionando hasta el momento. Entonces, de esta manera pues sí nos termina impactando a todos el bolsillo, pues porque el crédito va a seguir siendo un poquito costoso durante el corto plazo. Y otra cosa muy importante tiene que ver la inflación. Estábamos hablando del impacto que puede llegar a tener un aumento por encima de lo óptimo del salario mínimo y que esto se vea traducido en unos mayores precios hacia inicio de año. Pues si la inflación es más alta, la tasa de interés tiene una conexión, una relación directa con precisamente la inflación. Eso también puede llegar a dificultar ese recorte de tasas de interés y pues en últimas, nuevamente, esto se traduce en unos créditos que aunque sus tasas venían cayendo, pues lo que vamos a ver seguramente de aquí a los próximos meses son unas tasas que se van a mantener muy estables en sus niveles actuales y pueden llegar a subir dependiendo de qué termina sucediendo con la inflación, con el salario, con el déficit y con las tasas del Banco de la República hacia el año entrante. Al doctor Ballén, director de Casa de Bolsa, gracias por los tiempos o el minuto, los minutos más bien aquí en Negocios Ditu y en Noticias Caracol en Vivo, en Daliana también por esta conexión que hacemos paralela sobre el tema económico del día. Un placer. Gracias, doctor Ballén. Gracias, Luisa, también a esta hora.